¿Qué tal? Bienvenido a La Aventura, podcast de libros y lectura. Yo soy Bosco, este es el episodio 182 y en esta ocasión hablaremos de Todo se desmorona, de Chinua Achebe. Acompáñame y conozcamos juntos de qué trata este libro y qué tiene de bueno y de malo. Esta semana estoy particularmente emocionado porque hablaremos de un libro escrito por un autor africano. No es la primera vez que hablamos de un autor de África en el podcast. Anteriormente habíamos hablado de la obra de la escritora Doris Lessing, que es originaria de Sudáfrica. Pero hablar de autores de esta parte del mundo es algo poco común en este podcast. Y es que es mucho más fácil encontrar libros de autores norteamericanos y europeos en las librerías, o por lo menos relativamente más fácil que de escritores de otras partes del planeta. Lo cual es una peculiaridad, por así llamarle, que de cierta manera es abordada en este libro. Estamos hablando de Todo se desmorona, del escritor nigeriano Chinua Achebe, publicado originalmente en 1958. Esta fue la primera novela de este autor, y es considerada también como la primera gran novela africana de la literatura moderna. Desde que se publicó por primera vez, ha sido un libro muy discutido y analizado, además de que en algunas partes del mundo es una lectura obligatoria. Uno de los elementos que con frecuencia es tema de discusión al hablar de Todo se desmorona es que es un libro que originalmente fue escrito en inglés. Esto ha sido un poco controversial porque el inglés no es la lengua originaria de Nigeria, este es el Igbo, una lengua que Chinua Achebe, el autor, hablaba. Pero esto de escribir en inglés este libro fue una decisión deliberada de Achebe, y está relacionada con las dinámicas de poder, la apropiación cultural y el deseo de crear algo que fuera accesible a un público amplio. No fue nada más por capricho, lo cual tiene sentido temáticamente con el contenido de este libro. Todo se desmorona ha sido además un libro que se ha adaptado a distintos medios y también ha sido sumamente influyente para las personas negras y afrodescendientes de todo el mundo, escritoras y no escritoras. De hecho, el título de este libro, en inglés, Things Fall Apart, es la razón por la que conocí esta obra. Este es el nombre de un disco de la banda de hip hop norteamericana The Roots, que por supuesto hace referencia a este libro. Pero dejémonos de preámbulos y mejor empecemos a hablar de qué trata este libro. Nuestra historia se sitúa en Nigeria del siglo XIX, antes de que empezara la colonización de ese país por parte de los europeos. Acompañamos a Okonkwo, un hombre que forma parte del pueblo Igbo de África. Okonkwo es un hombre rico en Umuofia, su aldea, pues tiene varias esposas con muchos hijos a las cuales les proporciona el sustento adecuado y además de que tiene algunos títulos de prestigio dentro de la organización social de su pueblo. Okonkwo es también respetado por las demás personas de su aldea por su habilidad como luchador. Es bien conocido por todas las personas de su aldea y algunas vecinas cómo fue que Okonkwo, cuando era un muchacho, venció en una lucha a Amalinse, el gato. Este era un luchador que había adquirido este apodo del gato porque nunca caía de espaldas, lo cual es algo justificado, dado que hasta que Okonkwo lo derrotó, llevaba 7 años sin ser vencido. Todo lo anterior no es una casualidad. Okonkwo pasa prácticamente todo el tiempo intentando demostrar su valor como hombre. Por eso se ha vuelto rico, por eso es un luchador muy feroz. Y esto lo ha convertido en un trabajador esmerado e incansable, pero también en una persona inflexible, violenta, que tiende a enojarse con facilidad y que le cuesta mucho trabajo aceptar que las cosas no le salgan como las desea. Y en muchas ocasiones, como también es muy exigente con su familia, sus 3 esposas y sus 8 hijos han sido los recipientes de la furia de Okonkwo, sean o no la causa de ella. En la mente de nuestro protagonista, así es como deben ser las cosas. Okonkwo no quiere terminar como Unoka, su difunto padre. Y es que Unoka no se parecía en nada a su hijo. Unoka era un hombre que, a diferencia de Okonkwo, aborrecía la violencia, y siempre que su aldea estaba en guerra con otra aldea cercana,
hacía hasta lo imposible para no luchar. También, a diferencia de su hijo, era un hombre pobre. Rara vez tenía dinero y siempre estaba endeudado. De hecho, murió, por cierto, de una manera muy vergonzosa y que lo hizo abominable a su aldea, dejándole una deuda a su familia. Por si fuera poco, mientras que Okonkwo es práctico y taciturno, su padre era una persona que disfrutaba de la música, tocaba la flauta y también tenía habilidad para usar el lenguaje de maneras creativas y poéticas. Es decir, para los Igbo, Okuna era una persona femenina, lo cual es vergonzoso para un hombre, y en especial para Okonkwo, a quien le aterra la idea de que su masculinidad sea puesta en duda y sea visto como alguien débil. Y con tal de demostrar que es un hombre, Okonkwo es capaz de hacer cualquier cosa. Unoka, por cierto, al morir de esta manera vergonzosa por una enfermedad que es vista como un castigo de los dioses por el pueblo Igbo, fue enterrado en el Bosque Maldito. Es un lugar al que van a sepultar a todas las personas que han muerto de una manera que no es bien vista por los dioses y por lo tanto no merecen una sepultura con todos los rituales que debe tener. Y hablando de lo que Okonkwo hace para demostrar su masculinidad, se encuentra que es un guerrero muy feroz. En combate, en las guerras en las que ha participado su aldea, Okonkwo ha obtenido la cabeza de 5 guerreros, por lo que es considerado un luchador temible. Y claro, es parte de que Umuofia sea una aldea temida por sus vecinos. Todos saben que los habitantes de esta aldea, en combate, no son fáciles de derrotar y además tienen recursos mágicos muy poderosos. Una noche, la aldea de Okonkwo es despertada porque ha ocurrido algo terrible. Los habitantes son convocados con un gong para reunirse en el mercado a la mañana siguiente, pues hay una decisión que tomar. En esa asamblea, a la mañana siguiente, Ogwefi Eseugo, un orador respetado y experimentado del pueblo, da la noticia de que alguien de una aldea vecina ha asesinado a la esposa de un habitante de Umuofia. Ogwefi Eseugo habla con pasión, de manera elocuente y persuasiva. Habla a los habitantes de la aldea sobre la necesidad de pedir retribución por este crimen, que es aborrecible a los ojos de los dioses, y además de ser un asunto de justicia, si no hacen nada, serán vistos como débiles, frágiles, y eso es inaceptable. Los habitantes de Umuofia están indignados por el crimen y además de que son instigados por este orador, pues con esto es suficiente para que tomen la decisión de exigir a los habitantes de la aldea Mbaino, hogar del asesino, que les entregue una mujer virgen y a un hombre joven como retribución por el asesinato que han cometido. Okonkwo es el encargado de dar el mensaje a la aldea de Mbaino, advirtiéndoles que, si sus demandas no son cumplidas, entonces Umuofia les declarará la guerra. Y como ya dijimos, la aldea de Okonkwo es temida, así que Mbaino cede y les entrega lo que desean. La mujer virgen es entregada como esposa a la persona agraviada, y el muchacho, pues, nadie sabe bien qué hacer con él, así que de algún modo termina al cuidado de Okonkwo. Este joven, llamado Ikemefuna, se convierte en algo así como su hijo adoptivo, lo cual de hecho alegra a Okonkwo. Resulta que entre los 8 hijos de nuestro protagonista, su primogénito, su primer hijo varón, llamado Nuoye, no se parece nada a él. Tradicionalmente, Nuoye debería ser el favorito de Okonkwo, pues es quien va a continuar con su legado, con la herencia de su familia. Por supuesto, Okonkwo desea que Nuoye sea como él, duro, violento, trabajador, masculino, fuerte. Ese es el ideal de nuestro protagonista para su hijo. Y, como ya te podrás imaginar, Okonkwo no está satisfecho con su hijo por ser muy diferente. No es nada como este ideal. No importa cuánto Okonkwo se esfuerza por inculcarle a su hijo que sea fuerte, duro y masculino, no parece obtener buenos resultados. Nuestro protagonista ve a su hijo como débil, indolente y con una tendencia indeseable de pasar tiempo con su madre escuchando historias. Y esto también más adelante lo hará propenso a aceptar visiones del mundo diferentes a las de su padre, como las que han introducido unos misteriosos hombres de piel blanca que han sido vistos en algunas aldeas un poco alejadas de la de nuestro protagonista. Y que Mefuna, sin embargo, está mucho más cerca del ideal de hijo de Okonkwo.
A pesar de que no es su hijo biológico, ve en él a alguien que se convertirá en un adulto diferente a Okuna, su propio padre. Es alguien de quien podrá sentirse orgulloso. Pero aún así, termina matándolo. ¿Qué habrá pasado para que Okonwo terminara matando a Ikemefuna? ¿Quiénes son estos hombres blancos de ideas extrañas que han sido vistos por ahí? ¿Y algún día alcanzará Okonwo el prestigio que tanto desea? Esto lo descubrirás leyendo Todo se desmorona, de Chinua Achebe. Y ahora que sabemos de qué trata este libro, pasemos a hablar de ¿qué tiene de bueno este libro? ¿Por qué disfrutarías de leerlo? Creo que lo primero y más importante es que este libro de verdad se siente como si estuvieras viendo el mundo a través de unos ojos distintos a los tuyos. Esto ocurre porque la narración de Todo se desmorona es hecha desde el punto de vista de alguien que ve la cultura del pueblo Igbo como propia. ¿A qué me refiero con esto? Imagínate que este libro hubiera sido escrito por un autor europeo, americano o de una parte de afuera de África. Hablaría acerca de las costumbres del pueblo Igbo, de su cultura, de la forma en la que las personas se comportan, de los ritos que tienen, de sus nombres, de los lugares que consideran propios, de cómo se conciben a sí mismos como alguien externo, una persona que está observando a un grupo al que no pertenece. Y esto cambia muchísimo la manera en la que son contadas las cosas, cómo son entendidas y cómo nosotros, los lectores y las lectoras, las percibimos a partir de lo que ha escrito el autor. Uno de los principales problemas, visto de manera retrospectiva, de los autores europeos del siglo XIX es que cuando hablaban de lugares distintos a Europa, en el mejor de los casos se referían a ellos como sitios exóticos, con una cultura peculiar y rara. Y en el peor de los casos hablaban de estos lugares como atrasados, porque no compartían los mismos valores culturales de Europa. Era una visión de personas que veían al resto del mundo como distinto, y en muchos casos como inferior. Y como consecuencia de esto, todas las prácticas culturales distintas eran tratadas como si fueran algo raro e inexplicable porque eran vistas desde el punto de vista de alguien europeo. Pongamos, por ejemplo, la guerra. A lo largo de este libro nos vamos a encontrar que la guerra es parte de las costumbres y las tradiciones del pueblo Igbo. Es vista como una necesidad, una manera en la que los problemas son resueltos, pero tiene sus reglas, tiene su manera de ser declarada, de solucionarse. Hay ciertas formas en las que las personas entienden en qué momento es apropiado ir a la guerra y en qué momento no lo es. Y muy importante es que la mayoría de los hombres se espera que participen en las guerras. Es parte de su obligación con su pueblo. Es algo que además, para algunas personas, es determinante de su identidad. Okonkwo es un ejemplo de esto. Una parte muy importante de la cultura Igbo que nos es mostrada en este libro es la masculinidad, la idea de que lo masculino es lo bueno y lo femenino es inferior a ello. Muy pronto, en Todo se desmorona, nos encontramos a Okonkwo hablando de manera negativa acerca de ser mujer. Y es que precisamente Unoka, su padre, no tenía ningún título que lo hiciera un hombre que participaba en la aldea. Por lo tanto, las demás personas usaban una palabra muy específica para referirse a él, una palabra que significa tanto hombre sin título como mujer. Y esta es una idea recurrente. Okonkwo en algún momento del libro también se queja de que en el pasado los hombres eran hombres y que ahora los jóvenes ya no saben cómo cumplir con ese papel masculino que para él es aquel al que se debe aspirar. Esto lo vemos nosotros, que somos personas que no solamente estamos lejos geográficamente de África, de Nigeria, además estamos a 100 años por lo menos de distancia de los eventos de Todo se desmorona, pues puede resultarnos todo esto bastante desconcertante. Pero lo que hace sumamente interesante este libro es que todo lo anterior nos es mostrado sin emitir un juicio acerca de ello. No se nos dice que estas prácticas sean buenas, sean malas, sean avanzadas, sean retrasadas, sean modernas, sean anticuadas. No, se nos presentan simplemente como las prácticas de los protagonistas de la historia. Son las cosas en las que creen, es la manera en la que actúan y es parte de su identidad cultural. Cuando el autor nos habla de que Okonkwo es visto como una persona violenta,
es con referencia a las personas que conviven con él. Es una persona violenta en el contexto de su aldea, no desde el punto de vista occidental, europeo, americano o de otra parte del mundo. Que Okonkwo tenga problemas por estar tratando de alcanzar todo el tiempo un ideal de masculinidad y de fortaleza que él mismo se ha fijado, no es un problema porque nosotros digamos, lo que pasa es que esta cultura le está exigiendo demasiado. No, es que las mismas personas que pertenecen a su cultura ven estos esfuerzos de Okonkwo como excesivos. Ellos mismos son los jueces de la conducta de un miembro del grupo al que pertenecen. Y esto a lo mejor estás pensando, ¿qué no es lo que ocurre con prácticamente todos los libros? ¿Que no un villano en un libro es visto como alguien malvado porque precisamente rompe las reglas del grupo cultural al que pertenece? Y pues sí, es la verdad. Esto es algo a lo que nosotros estamos muy acostumbrados. Pero si lo ves en la perspectiva del mundo de mediados del siglo XX, era la primera ocasión, con este libro Todo se desmorona, que el mundo occidental se daba cuenta de que estos mismos conflictos que han alimentado a la literatura por muchos siglos y que han formado una tradición en la novela y en la narración, son elementos que pueden existir en culturas distintas a la occidental. Y en este caso, una persona de África puede contar una historia sobre África desde el punto de vista de alguien africano. Es una voz que muchas personas no habían escuchado antes. Y además, algo muy positivo de este libro, y que va de la mano con todo lo que hemos platicado hasta el momento, es que de todas maneras toca temas universales. Por ejemplo, este conflicto que existe entre el pasado, el presente y el futuro. Nuestro protagonista tiene un problema con su pasado, con su padre, con la persona contra la cual es comparado, y por lo tanto trata de cambiar su presente en función de lo que él considera que es correcto. Trata de ser distinto a su padre. Y al mismo tiempo su hijo es muy diferente a él. Y más adelante en el libro nos enteramos de que él también está tratando de ser diferente de Okonkwo. La historia se repite de manera cíclicamente. Es un conflicto generacional, el cual seguramente te parece familiar porque sigue ocurriendo en la actualidad, no importa en qué parte del mundo nos encontremos. Existe esta tensión permanente entre las nuevas generaciones y las generaciones que le preceden. También este deseo de Okonkwo de sobresalir, de hacer las cosas como él cree que deben hacerse, es algo que ocurre frecuentemente con hombres y mujeres de todo el mundo. Las exigencias pueden ser diferentes, pero este deseo de sobresalir, de demostrar que una persona es alguien en el mundo, es también algo universal y que en muchas obras literarias es la motivación de los protagonistas. Para mí esto deja un mensaje muy positivo. Es que todos los seres humanos tenemos puntos en común, los cuales podríamos usar para comunicarnos y entendernos mejor. Finalmente, este libro también toca el tema de la colonización. Ya mencionábamos que en algunas aldeas cercanas a la de nuestro protagonista andan por ahí unos hombres blancos misteriosos, difundiendo ideas raras. Si conoces un poco de la historia de África, podrás adivinar que estos eran, naturalmente, colonizadores europeos. Y estas ideas raras tenían que ver con formas de gobierno al estilo europeo y también con ideas religiosas. Naturalmente, esto se convierte en una fuente de conflicto. La cultura de los Igbo, una manera de solucionar las cosas es a través de sacrificios humanos o de animales. Y esto no es muy compatible que digamos con el cristianismo. Así que ese es otro tema que se discute y se aborda de una manera sutil, inteligente, y de nuevo desde la perspectiva del pueblo africano. Pero nada en la vida es perfecto, así que pasemos a hablar de qué tiene de malo este libro. ¿Por qué no te gustaría leerlo? Creo que en primer lugar hay algunos aspectos de la cultura del pueblo Igbo que pueden producirte un choque cultural bastante fuerte. Ya hablábamos acerca del rol de la mujer, pero también se encuentra el papel de la vida y la muerte en la vida diaria, la manera en la que las familias están estructuradas, cómo se concibe el trabajo y muchas otras cosas más. Esto puede producirte una reacción negativa o de rechazo, lo cual no tiene nada de malo, es una reacción muy natural.
Es algo, después de todo, que puede parecerte muy ajeno, muy distante e incluso muy opuesto a la forma en la que tú ves al mundo. Quizás esto haya sido intencional, que esta haya sido una de las cosas que el autor haya querido lograr con este libro, pero también puede ser algo que impida que disfrutes de leerlo. Por lo tanto, tenlo en cuenta. Por otra parte, nuestro protagonista Okonkwo es un personaje que puede parecerte muy desagradable. Es difícil encontrarle rasgos positivos, que sí los tiene, pero todos sus defectos, fallas de carácter y las decisiones que toman lo hacen bastante antipático. Por lo tanto, si para ti es importante sentir conexión con el protagonista de la historia o del libro que estás leyendo, en este libro te vas a encontrar con un desafío en este sentido. Esto también tenlo en mente. Así que, en resumen, ¿recomendaría Todo se desmorona de Chinua Achebe? Sí, este quizás no sea el libro más fácil de leer sin suficiente contexto, pero es una obra sumamente interesante que nos hace pensar en lo diferente que es la visión del mundo para personas de diferentes culturas. Es un recordatorio de que la manera en que entendemos las cosas, cómo nos relacionamos con ellas y cómo construimos nuestra identidad no es la única posible. Es una entre tantas que existen en el mundo. Y aún así, hay ciertos elementos que son universales para todos los seres humanos. Muy recomendable. Y eso es lo relacionado con el libro de esta semana, Todo se desmorona de Chinua Achebe. Ahora, la parte final del podcast. Esta semana, como todas, este podcast es traído a ti gracias a los benefactores de la aventura, que cada mes, a través de sus donativos, ayudan a que este podcast sea posible. Y que, por supuesto, serán los primeros en recibir los 3 veces famosos stickers de la aventura en cuanto estos estén listos. Si tú quieres saber cómo ayudar a este podcast, puedes visitar patreon.com/a-la-aventura. Ahí está toda la información al respecto. El enlace a Patreon también se encuentra, desde luego, en alaaventura.net. Esta semana hablamos de un libro que a mí me gustó mucho leer. Me hizo pensar en muchas cosas y también me hizo cuestionarme otras más. Pero creo que eso es lo que hace a un libro memorable. Esta semana también hace acto de presencia uno de los invitados recurrentes de A la Aventura, que es mi trabajo. Realmente he estado muy ocupado y la semana que viene y la semana después de esta voy a estar de viaje por cuestiones de trabajo, lo cual puede afectar un poco a la aventura. Anticiparé algunas cosas para que en esas semanas no falte episodio del podcast, pero quizás sean emisiones un poco más breves y de libros un poco menos complejos como del que hablamos esta semana, que aunque es breve en páginas, hay mucho que decir acerca de él. Y bueno, como voy a pasar mucho tiempo de viaje en autobús o en avión, probablemente así logre avanzar en 100 años de soledad. Que por cierto, los actualizo. Desde la última vez que mencioné el avance que llevo en este libro de Gabriel García Márquez, he avanzado 0 páginas. Así que esta racha sigue inquebrantable. Por lo pronto, no te olvides de visitar alaaventura.net. Allí están los enlaces para que te puedas suscribir a este podcast y lo recibas automáticamente en tu teléfono, en tu computadora, en tu tablet, en prácticamente cualquier dispositivo. No importa si es de Apple, si es Android o si es de Windows. También están todos los episodios de la aventura, desde el primero hasta el más reciente. Y por si esto fuera poco, allí también te vas a encontrar con los podcast amigos de A la Aventura, por si estás buscando más podcast que escuchar. Todo en alaaventura.net. Y esto es todo. Que tengas un excelente día. No dejes que nadie te convenza de que no eres especial, porque yo sé que sí lo eres. Y recuerda, no hay ninguna historia que no sea verdadera. Hasta la próxima.